El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Gracia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras me apresuraba a terminar los preparativos para la llegada de Miguel. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, y aunque éramos primos, su espíritu libre siempre había despertado en mí una curiosidad especial. ¿Te acuerdas de la última vez que lo vimos?, me preguntó Tomás mientras organizaba algunas botellas de vino en la mesa del salón. Sí, fue en la boda de mi hermana, hace 3 años. Miguel se presentó con su cabello desaliñado y una sonrisa despreocupada. Siempre ha sido así, ¿verdad?, respondí, tratando de sonar despreocupada, pero sintiendo una punzada en el estómago al recordar lo mucho que había cambiado desde entonces. Tomás sonrió, ajeno a mis pensamientos. Él estaba completamente sumido en su mundo, revisando planos y hablando de proyectos, como siempre. Tomás era un arquitecto brillante y carismático, pero a veces me sentía como si estuviera atrapada en una burbuja con él, sin poder salir a explorar el mundo exterior. La llegada de Miguel prometía romper esa monotonía, aunque no sabía exactamente qué significaría eso para mí. «Ta está aquí», anunció Tomás, abriendo la puerta con una sonrisa amplia. Miguel apareció con su cabello desordenado y una chaqueta de cuero que le daba un aire bohemio, como si hubiera caminado directamente de una galería de arte. Nos abrazamos y sentí su energía vibrante inundar la habitación. «Clara, qué alegría verte», dijo Miguel, su voz llena de entusiasmo. «He traído algunas de mis últimas obras. Sé que te encantarán». Nos sentamos en el salón, las risas y anécdotas de la infancia fluyendo con facilidad. Pero, a medida que la conversación avanzaba, empecé a notar algo en la forma en que Miguel me miraba. Era como si su atención estuviera completamente centrada en mí, y eso me hizo sentir incómoda, pero intrigada al mismo tiempo. «Mira, Clara», dijo Miguel, sacando un pequeño cuaderno de dibujos de su mochila, «he estado trabajando en este nuevo proyecto. Quiero que veas lo que he estado creando». Tomás se sumergió en una historia sobre un nuevo edificio que diseñaba, dejándonos a Miguel y a mí en un rincón de la sala. Los dibujos eran vivos y emocionales, y al verlos no pude evitar sentir una conexión más profunda con él. «Estos son maravillosos, Miguel. Capturan tanto sentimiento», dije, admirando cada línea, cada trazo. «Gracias. Siempre he creído que el arte debe hablar de lo que sentimos en nuestro interior. ¿Y tú? ¿Qué es lo que sientes, Clara?», preguntó, sus ojos profundos fijos en los míos. Su pregunta me sorprendió y, por un momento, el ruido de Tomás se desvaneció. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué era lo que realmente sentía? El deseo de escapar de la rutina, de encontrar algo más allá de mi vida ordenada y predecible. «No lo sé, Miguel. A veces siento que estoy perdida en medio de todo esto», respondí, sintiendo una sinceridad que no había expresado en mucho tiempo. «A veces es necesario perderse para encontrarse de nuevo», dijo, y su mirada me atravesó como un rayo. Tomás interrumpió nuestro momento, trayendo platos de tapas, y la atmósfera se llenó de risas y anécdotas familiares. Sin embargo, la chispa que había sentido con Miguel permanecía latente. Mientras cenábamos, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La vida que había llevado durante los últimos años, tan segura y estructurada, empezaba a parecerme monótona en comparación con la libertad que Miguel representaba. Tras la cena, decidimos salir a la terraza. La noche estaba fresca y el sonido de la ciudad se sentía lejano. Miguel y yo nos sentamos en un rincón, con una copa de vino en la mano. «¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a la playa de Sitges?», pregunté, tratando de desviar la atención de la tensión en el aire. «¿Cómo olvidarlo? Fue una de las mejores noches de nuestras vidas, ¿verdad? Risas, música y la sensación de ser completamente libres», respondió, su voz suave pero llena de nostalgia. Y en ese momento, mientras nuestras miradas se cruzaban, entendí que esa chispa que había sentido no era solo un eco del pasado. Era algo más profundo, algo que me desafiaba a reconsiderar todo lo que había conocido hasta ahora. La conexión entre nosotros crecía, y aunque el mundo seguía girando a nuestro alrededor, sentí que estábamos en un instante suspendido en el tiempo. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando decidí llevar a Miguel al lago. Era un lugar que había sido mi refugio desde la infancia, un rincón donde los sueños parecían tomar forma
y donde cada susurro del viento contaba historias que solo yo conocía. Al llegar, el paisaje me recibió con una belleza que siempre había considerado mágica. El agua, serena y cristalina, reflejaba los últimos rayos del sol y el canto de las aves creaba una melodía perfecta. Este lugar siempre me ha parecido especial, le dije mientras nos acercábamos a la orilla. Miguel sonrió, sus ojos brillaban con una curiosidad que me hizo sentir viva. Es hermoso. No puedo creer que no lo conociera antes. Nos sentamos en la orilla, las piernas sumergidas en el agua fresca. Con cada palabra compartíamos nuestras esperanzas, miedos y anhelos. La conversación fluía con la naturalidad de un río, y mientras hablábamos sentía que una conexión más profunda se tejía entre nosotros. Siempre he querido ser un artista, pero a veces me siento perdido, confesó Miguel, mirando al horizonte. La vida parece empujarme en direcciones que no quiero tomar. ¿Por qué no lo haces? Pregunté, intrigada. ¿El miedo a fracasar? Creo. Y a veces pienso que no hay lugar para los soñadores en este mundo. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios temores. A medida que compartía mis sueños de ser más auténtica, sentí que la distancia entre nosotros se desvanecía. A veces siento que mi vida es una serie de decisiones tomadas por otros. Mi voz tembló, revelando una vulnerabilidad que no sabía que poseía. El trabajo, el matrimonio, todo parece tan seguro, pero a la vez tan vacío. Miguel me miró fijamente, y en su mirada había una comprensión que me desarmaba. ¿Y si te dijera que siempre he tenido sentimientos por ti? Su confesión me dejó paralizada. No sabía si quería que lo dijera, y al mismo tiempo el peso de sus palabras me hizo sentir viva. Miguel, comencé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No quiero que te sientas incómoda, interrumpió, moviendo la mano en un gesto de disculpa. Solo quería ser honesto contigo. El aire se volvió denso y cargado de tensión. Miré al agua, buscando respuestas en su superficie reflectante. Es solo que me detuve, tomando aire. Estoy confundida. Lo entiendo, dijo Miguel, suavemente. No quiero presionarte, pero no puedo evitar lo que siento. El silencio que siguió fue abrumador. La brisa acariciaba nuestras pieles y en ese instante todo lo que había en el aire era la verdad entre nosotros. La noche cayó de repente y las estrellas comenzaron a brillar, titilando en el cielo oscuro. La belleza del momento me llenó de deseo y me acerqué a Miguel, sintiendo la electricidad en el aire. Miguel, susurré, sintiendo que el momento había llegado. Quería besarlo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, mi teléfono vibró en el bolsillo. El sonido rompió la burbuja que nos rodeaba. Miré la pantalla y vi el nombre de Tomás. Mi corazón se hundió. —¿Es Tomás? —dije, alejándome lentamente de él. —¿Quieres contestar? —preguntó Miguel, aunque su voz sonaba decepcionada. —No, no —respondí, sintiéndome atrapada entre dos mundos. —Clara —dijo Miguel, su tono ahora serio—, no quiero que sientas que tienes que elegir entre nosotros. No es tan simple —murmuré, angustiada. Al final me alejé un paso más, sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad. La atracción por Miguel ardía dentro de mí, pero el deber hacia Tomás me mantenía cautiva. De vuelta en Barcelona, el silencio en nuestra casa era palpable. Tomás, absorto en su trabajo, no parecía notar mi inquietud. Sin embargo, yo sentía que la sombra de Miguel se había instalado en cada rincón de mi mente. Mientras me sentaba en el sofá, observando a Tomás, su risa y su entusiasmo por un proyecto nuevo me parecieron lejanos. La culpa me devoraba y las preguntas se amontonaban en mi cabeza. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era suficiente lo que tenía o estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro incierto? Tomás levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de preocupación. —¿Estás bien, Clara? —me preguntó, su voz llena de ternura, pero también de inquietud. —Sí, solo un poco cansada —respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. —Si necesitas hablar de algo, estoy aquí. Asentí, pero sabía que las palabras que quería decir estaban atrapadas en un laberinto de emociones. La atracción por Miguel crecía, y con ella la sensación de estar atrapada en una vida que ya no me pertenecía del todo. La cena de la cena familiar quedaba grabada en mi memoria como un eco persistente. La mesa estaba decorada con esmero,
cada plato dispuesto como si se tratara de una obra de arte. Tomás había preparado su famoso risotto, del que todos elogiaban su destreza culinaria. Mientras él atendía a nuestros invitados, yo me sentía como un espectador en mi propia vida. La risa y las conversaciones fluían, pero yo estaba atrapada en una burbuja, observando a Miguel con una mezcla de admiración y confusión. «Clara, ¿qué opinas de la última exposición que hice en el barrio gótico?», preguntó Miguel, su mirada intensa fija en mí, mientras los demás hablaban de trivialidades. Su voz resonó en mi pecho como un tambor que marcaba el ritmo de mis pensamientos. «Me encantó, Miguel. Tu estilo es diferente. ¿Capturas algo que a veces se nos escapa?», respondí, sintiendo que todos los ojos se volvían hacia mí. Pero, en el fondo, sabía que mi respuesta iba más allá de la crítica artística. Había un deseo oculto en esas palabras, un anhelo por lo que él representaba. Miguel sonrió, y en ese instante el mundo que me rodeaba se desvaneció. La belleza de la vida, Clara, está en los momentos que no nos atrevemos a vivir. ¿No lo crees? Sus palabras me golpearon como una ola, y por un segundo todo lo que conocía se tambaleó. Miré a Tomás al otro lado de la mesa, su risa resonando con la de nuestros amigos, y sentí un nudo en el estómago. «Claro, la vida es hermosa», murmuré, mis palabras saliendo como un susurro casi inaudible. Pero, mientras lo decía, mis ojos se encontraban nuevamente con los de Miguel, y en ese intercambio silencioso entendí que nuestras almas estaban conectadas de una manera que desafiaba toda lógica. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Cada vez que Miguel hablaba, su mirada parecía buscar la mía, y yo no podía evitar sentir que había un mensaje escondido en cada una de sus palabras. Cuando mencionó la libertad de ser uno mismo, el peso de la realidad me aplastó. ¿Qué significaba realmente ser libre? Esa noche, mientras intentaba dormir, me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. La cama, que antes me parecía un refugio, se convirtió en una prisión. Miraba el techo, contando las estrellas que se asomaban por la ventana, preguntándome si alguna de ellas estaba atenta a mis dilemas. ¿Es suficiente esta vida con Tomás? ¿Es esta la única forma de amor que puedo experimentar? Me repetía en la mente una y otra vez. Tomás roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la tormenta que azotaba mi interior. Recordé su sonrisa, su forma de cuidar de mí, pero también pensé en la chispa que había encendido Miguel en mi corazón. ¿Y si me arriesgo? ¿Y si dejo todo atrás por un momento de locura? El insomnio se convirtió en mi compañero, y las horas se deslizaron lentamente mientras el debate en mi mente se intensificaba. Al amanecer, decidí que necesitaba hablar con Miguel. El café del barrio era nuestro refugio, un lugar donde las palabras fluían tan libremente como el aroma del café recién hecho. Cuando llegué, lo encontré sentado en una mesa en la esquina, un cuaderno abierto frente a él. Dibujo tras dibujo, su pasión por el arte se manifestaba en cada trazo. Me senté frente a él, sintiendo que el aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. «Clara», comenzó, su voz suave, «he estado pensando en lo que dijiste sobre la belleza de la vida. A veces siento que hay tanto que perder, pero también tanto que ganar». «Yo también lo siento», respondí, mi corazón latiendo con fuerza. «La vida me ha enseñado que a veces la seguridad no es suficiente. Quiero saber qué hay más allá de esto». Mis palabras eran un susurro, pero en el silencio del café resonaron como un grito. «¿Y si te dijera que he sentido lo mismo?». Miguel inclinó su cabeza y su mirada se tornó seria. «No puedo evitar lo que siento por ti, Clara. Cada vez que estamos juntos me siento más vivo». El aire se volvió espeso y en ese momento la verdad que había estado evitando se hizo evidente. La tensión entre nosotros era palpable, el deseo, un hilo que nos unía, pero también una cuerda que amenazaba con romperse. «Miguel, no sé qué hacer. Estoy dividida», le confesé, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. «Solo hay una forma de encontrar la respuesta», dijo él, su voz firme pero suave. «Debes ser honesta contigo misma. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Y en ese instante, con el sonido de las tazas y las conversaciones a nuestro alrededor, su pregunta se convirtió en un eco que resonaría en mi mente por mucho tiempo. ¿Qué quería realmente? La lluvia caía con fuerza sobre el lago, creando ondas que se expandían y se rompían en la orilla. Estaba allí, en ese rincón de mi infancia,
sintiendo como cada gota parecía resonar con mis latidos. La tormenta que se desataba en el cielo era un reflejo perfecto de la tormenta que había en mi interior. Miguel estaba frente a mí, su figura oscura contrastando con el brillo plateado de la lluvia. Su mirada intensa me atravesaba, y en ese instante supe que no podía escapar más de lo que sentía. «Clara», dijo, su voz profunda casi ahogada por el sonido del agua. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto. No puedo seguir pretendiendo que no hay algo entre nosotros». Me estremecí al escuchar sus palabras. Había estado evitando esa conversación, pero ahora que estaba aquí, en este lugar que había guardado tantos recuerdos, no podía negar la verdad. Me acerqué a él, el frío de la lluvia chorreando por mi piel, pero el calor de su presencia me envolvía. «Miguel, empecé, pero las palabras se me atragantaron. Era como si una parte de mí quisiera gritar lo que sentía, mientras que otra me mantenía anclada a la realidad que había construido con Tomás. «No estás atrapada, Clara», interrumpió, acercándose un poco más, su aliento cálido contrastando con la frescura del aire. «Tienes la opción de elegir. Puedes ser libre». Su declaración me golpeó como un rayo. ¿Libre? ¿Qué significaba eso realmente? La vida con Tomás, aunque monótona, era segura, pero Miguel era todo lo que yo había dejado de ser, audaz, sincero, un artista que vivía cada día con pasión. «Pero Tomás», dije, sintiendo el nudo en mi garganta. No quería pensar en él, en su sonrisa confiada y en la vida que habíamos construido juntos, pero su nombre salía de mis labios sin que pudiera evitarlo. «¿Y qué hay de Tomás?», preguntó Miguel. Su tono era de tristeza y desafío a la vez. «¿Sientes que eso es lo que realmente quieres? ¿Vivir en una prisión de comodidad?». Me quedé en silencio, luchando con la verdad que se deslizaba por mi mente. La lluvia seguía cayendo, y el sonido del agua se convirtió en un eco de mis pensamientos. Finalmente, me atreví a mirarlo a los ojos. Eran profundos, llenos de una mezcla de deseo y anhelo, y en ese momento sentí que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. «No sé si puedo arriesgarlo todo, Miguel. Hay tantas cosas en juego», musité, sintiendo como la culpa comenzaba a asomar de nuevo. «A veces, Clara, arriesgarse es la única manera de encontrarse a uno mismo», respondió él, su voz suave, casi un susurro. Se acercó y el espacio entre nosotros se redujo drásticamente. Podía sentir su calor, su energía vibrante, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Entonces, sin pensarlo, di un paso adelante. La distancia que había entre nosotros se evaporó y me encontré frente a él. Sus ojos buscaban los míos como si esperara que yo diera el siguiente paso. Y lo hice. Me acerqué aún más y antes de que pudiera detenerme, sus labios encontraron los míos. El beso fue una explosión de emociones, un torrente de sensaciones que me hizo olvidar el mundo que me rodeaba. Era pasión, deseo y una libertad que nunca supe que anhelaba. Pero, en medio del momento, el sonido de un coche acercándose interrumpió nuestra burbuja. Mi corazón se detuvo y un escalofrío recorrió mi espalda. La realidad regresó de golpe. «Tomás», susurré, separándome de Miguel, sintiendo como la culpa y el miedo se entrelazaban en mi pecho. «Clara, espera», dijo Miguel, su voz llena de urgencia. «No dejemos que esto termine así». Pero la verdad era que no tenía elección. Miré hacia el camino, el faro del coche iluminando la oscuridad y sabiendo que el tiempo se había agotado. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de la seguridad y el de la pasión. Y en ese instante comprendí que la decisión que debía tomar no sería fácil, pero era necesaria. Miguel me miró con una mezcla de confusión y dolor, y en sus ojos vi reflejada mi propia lucha interna. Todo lo que había soñado y deseado estaba a un paso de distancia, pero el eco de la realidad me llamaba de vuelta. Sin saber lo que el futuro me depararía, sabía que debía enfrentar la verdad de mis sentimientos, aunque eso significara dejar atrás lo que conocía. El aire era frío cuando salí del lago. Mis pies descalzos se hundían en el barro mientras mis pensamientos giraban en un torbellino de culpa y liberación. La lluvia había comenzado a caer, y cada gota parecía querer lavarme de las emociones que me atormentaban. Sin embargo, la sensación de haber cruzado una línea se mantenía firme en mi pecho. Mientras corría hacia casa, el corazón me latía con fuerza, como si intentara recordarme lo que había dejado atrás. Al llegar a nuestro apartamento en Gracia, la atmósfera era tensa.
Tomás estaba en la cocina preparando algo de cenar. Su risa, que solía llenar la casa, ahora sonaba distante. Me miró apenas, como si supiera que había algo en mí que no encajaba. —Clara, ¿todo bien? —preguntó, su voz sonando un poco más seria de lo habitual. —Sí, todo bien —respondí, intentando sonreír, pero la mueca me salió forzada. Sabía que no podía ocultarle lo que había pasado entre Miguel y yo. Solo he estado pensando en que... Tomás dejó la cuchara en la mesa y se acercó a mí, frunciendo el ceño. —En nosotros —murmuré. —¿Nosotros? —repitió, como si las palabras tuvieran un sabor extraño. —¿Qué hay de nosotros? Respiré hondo, sintiendo el nudo en mi garganta. —No sé, Tomás. Siento que algo está cambiando. No me siento bien, y no sé por qué. Tomás bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de una tristeza que me desgarró. —Clara, llevamos años juntos. No deberías sentirte así. ¿Es por Miguel? Su pregunta era directa y su tono casi desafiante. —No es solo por él —respondí, tratando de mantener la calma—. Es todo. No sé si estoy siendo la persona que quiero ser. —¿Y quién quieres ser? —inquirió, su voz cada vez más tensa. —Quiero sentirme viva, Tomás. A veces siento que estoy atrapada en una rutina, en una vida que no elegí del todo. La sinceridad de mis palabras me asustaba. —¿Y Miguel te hace sentir viva? —preguntó, su expresión cambiando a una mezcla de preocupación y enojo. Él me hace cuestionar cosas —admití, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La tensión en la habitación era palpable. —Clara, no puedo creer que estés considerando esto. No puedes simplemente dejar que un capricho arruine lo que tenemos. He trabajado duro para construir nuestra vida juntos. Su frustración era evidente y me dolía escuchar eso. —No es un capricho. Es algo real —le respondí, sintiendo lágrimas en los ojos. No sé si lo que tenemos es suficiente para mí. —¿Y qué quieres? ¿Dejarme por él? —soltó, su voz alzándose en incredulidad. —No, no quiero hacerte daño, pero no puedo ignorar lo que siento. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y me sentí expuesta, vulnerable. Tomás se quedó en silencio, y en ese instante su expresión cambió. —Clara, solo te pido que pienses en lo que estás haciendo. No puedo soportar perderte. Su voz se suavizó, pero el dolor estaba ahí, palpable. En ese momento supe que tenía que ver a Miguel de nuevo. Necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba entender lo que realmente quería. Me disculpé con Tomás y, sin pensar, salí de casa. Caminé sin rumbo, mis pensamientos volando hacia Miguel. La idea de su arte, de su pasión, me llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción. Al llegar a su estudio, el aire era denso con la fragancia de la pintura y el espíritu de su creatividad. Abrí la puerta y lo encontré allí, concentrado en un lienzo. Mi corazón se aceleró al ver cómo su pincel danzaba sobre la tela. —Miguel —dije, mi voz temblando. Se giró y una sonrisa iluminó su rostro. —Clara, ¿qué haces aquí? Había una chispa en sus ojos que me hizo sentir que todo lo que había estado sintiendo era correspondido. —Necesito hablar contigo —respondí, avanzando hacia él. Hay cosas que no puedo ignorar. Pero al acercarme, mi mirada se detuvo en el lienzo. Mi corazón se detuvo por un instante. Ahí estaba yo, capturada en un retrato que parecía ir más allá de lo físico. Cada trazo parecía susurrar mis secretos, mis deseos, mis miedos. —Miguel, ¿qué es esto? —pregunté, sintiéndome helada. —Es una representación de ti —dijo, su voz suave, casi cautelosa. Quería capturar lo que veo en ti, lo que siento. —¿Lo que sientes? —repetí, sintiendo que el aire se volvía espeso. ¿Qué significa esto para ti? —Significa que eres más que solo una amiga para mí, Clara —confesó, su mirada fija en la mía. —Siempre lo has sido. En ese momento comprendí que la respuesta que buscaba estaba ahí, en su arte, en sus palabras. Pero también comprendí que esa revelación venía con un precio. Ahí, frente a su retrato, me di cuenta de que estaba al borde de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. El aire fresco del lago me acariciaba la piel mientras me acercaba al lugar donde tantas emociones se habían desatado en las últimas semanas. La lluvia caía suavemente, creando pequeñas ondas en la superficie del agua,
reflejando mis propios pensamientos tumultuosos. Sabía que necesitaba hablar con Miguel una vez más. Era como si la lluvia hubiera limpiado un poco mi mente, aunque el peso en mi corazón seguía ahí, inamovible. Cuando llegué, vi a Miguel de pie junto al borde del lago, su cabello oscuro empapado y su expresión seria. La mirada en sus ojos me decía que también había estado esperando este momento. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso como un eco de la indecisión que me atormentaba. «Hola», murmuré, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. «Hola, Clara», respondió él, su tono lleno de calidez, pero también de una tristeza palpable. «No esperaba verte aquí». «Tenía que hablar contigo», dije, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que las palabras salían de mi boca. «Sobre todo lo que ha pasado entre nosotros». Miguel se dio la vuelta, mirándome a los ojos. «Yo también he estado pensando mucho. No puedo ignorar lo que siento por ti, pero hay cosas que están complicadas». «¿Complicadas?», repetí, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. «¿Te refieres a Tomás? ¿O a lo que significas para mí?» «Ambas cosas», susurró, su mirada ahora perdida en el horizonte. «Me encanta lo que tenemos, pero no quiero ser la razón por la que destruyas tu vida». «¿Destruir mi vida?», exclamé, un poco más fuerte de lo que pretendía, la frustración brotando. «No es eso lo que quiero. Quiero ser feliz, Miguel. Quiero ser auténtica». Él se volvió hacia mí, su rostro iluminado por la luz grisácea del cielo nublado. «¿Y crees que puedes encontrar esa autenticidad conmigo mientras Tomás está allí, confiando en ti?» «No lo sé», grité, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Pero lo que siento por ti es real. No puedo seguir viviendo así, atrapada entre lo que se espera de mí y lo que realmente deseo». La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando nuestras ropas, pero no importaba. Era como si la naturaleza estuviera reflejando mi tormento interno. «Voy a mudarme a París», dijo Miguel, y esas palabras me golpearon como una ola helada. «Quiero seguir mi carrera, pero también quiero saber si hay algo entre nosotros que valga la pena». «¿Qué? ¿No puedes irte?» «Esto es justo lo que estaba tratando de evitar», respondí, mi voz quebrándose. «No podemos terminar así, no después de todo lo que ha pasado». «Clara, a veces hay que dejar ir para encontrar lo que realmente importa», dijo, y su expresión era de resignación. «No quiero que te sientas atrapada, pero tampoco puedo ser egoísta». En ese momento, una sombra apareció detrás de nosotros. Un coche se detuvo abruptamente cerca del lago. El corazón se me paralizó al ver a Tomás salir del vehículo, su rostro preocupado. «Clara, ¿dónde estás?», llamó, su voz resonando en el aire espeso de la lluvia. Miguel se dio la vuelta, su expresión de confusión y dolor era evidente. «Tienes que decidir», me susurró, y antes de que pudiera responder, se movió rápidamente para esconderse tras un árbol cercano. «Clara», insistió Tomás, acercándose a mí, su mirada intensa y llena de preguntas. «¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba buscando». «¿Estaba pensando?», balbucé, sintiendo que la culpa me invadía. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? La distancia entre Miguel y yo se sentía como un abismo, y Tomás representaba la seguridad que, en este momento, me parecía una prisión. Tomás se detuvo frente a mí, su preocupación transformándose en algo más intenso. «Estás empapada. ¿Qué te pasa? ¿Me preocupas?» «Solo necesito tiempo», le dije, sintiendo que cada palabra era un hilo que se desgastaba. Miré hacia el lado donde Miguel se había escondido, sabiendo que estaba a punto de perder algo que nunca había tenido del todo. La incertidumbre me envolvía. Mientras Tomás me tomaba de la mano, sentí la mirada de Miguel en mi espalda, cargada de preguntas no respondidas y un dolor que resonaba en mi pecho. Allí estaba yo, dividida entre dos mundos, atrapada en una encrucijada que definiría mi vida. La lluvia seguía cayendo, pero en mi corazón sentía que la tormenta apenas comenzaba.